Hola, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar qué es lo que realmente sucede detrás de cada luz que encendemos o de cada dispositivo que usamos? Bueno, hay una fuerza invisible pero superpoderosa trabajando. Hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de los circuitos eléctricos para justamente desmitificarla. Y es que, a ver, pensemos en esto un momento. El celular que tenemos en la mano, las luces de la ciudad, absolutamente todo. Todo funciona gracias a la electricidad. Es tan, pero tan fundamental en nuestro día a día que la verdad casi siempre la damos por sentada, ¿no? Exacto, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo es que funciona todo esto? Y no, no es magia, aunque a veces lo parezca. Es pura ciencia. Y justamente el objetivo de hoy es desglosar esos principios básicos para que queden súper claros. Muy bien, para empezar, hay que saber que todo, absolutamente todo en la electricidad se reduce a tres conceptos, como tres ingredientes fundamentales. Si logramos entender estos tres pilares, créanme, podremos entender cualquier circuito eléctrico, no importa si es súper simple o mega complejo. El primer ingrediente es el voltaje. A ver, la forma más fácil de visualizarlo es imaginarlo como la presión del agua en una tubería. Es esa fuerza, ese empuje que está ahí, listo para hacer que la electricidad se mueva por los cables, aunque todavía no esté fluyendo. Después, claro, tenemos la corriente. Si el voltaje era la presión, la corriente es el agua fluyendo de verdad. Es el movimiento. Se trata de la cantidad de electricidad que está pasando por un punto en un momento dado. Es la electricidad en acción. Y para completar nuestro trío está la resistencia. Como su nombre lo indica, es la oposición a ese flujo de corriente. Pensemos en la manguera de nuevo. La resistencia sería como apretarla o que tuviera una boquilla muy estrecha. Básicamente controla qué tan fácil o difícil es que la corriente pase. Y aquí es donde todo cobra sentido, ¿ven? La analogía del agua es perfecta para esto. El voltaje es la presión que empuja el agua desde un tanque. La corriente es cuánta agua está fluyendo por la manguera. Y la resistencia es qué tan estrecha o ancha es esa manguera. Es súper intuitivo. A más presión, pues más flujo de agua. Y si la manguera es más estrecha, lógicamente el flujo disminuye. Bueno, ya que tenemos los tres ingredientes, la pregunta es, ¿cómo se relacionan entre sí? Resulta que hay una regla de oro, una ley súper simple pero increíblemente poderosa que los conecta a todos. Y esa es la famosa ley de Ohm. Lo que nos dijo George Ohm es en esencia el corazón de todo esto. En palabras sencillas, si mantenemos la misma resistencia, o sea, el mismo grosor de manguera, y aumentamos el empuje, o sea, el voltaje, pues vamos a tener más flujo, más corriente. Es una relación súper directa, ¿no? La lógica es súper clara. A ver, si queremos más corriente, tenemos dos caminos. O aumentamos el voltaje, más presión, más empuje, o disminuimos la resistencia, o sea, usamos una manguera más ancha para que pase más agua. Y si queremos menos corriente, pues hacemos lo contrario, menos voltaje o una resistencia mayor. Es un juego de equilibrio entre estos tres elementos. Y lo mejor de todo es que esta lógica se resume en una fórmula súper simple y elegante. Voltaje es igual a corriente por resistencia. V es igual a I por R. Con esta pequeña ecuación, si conocemos dos de los valores, podemos calcular el tercero. Es, sin exagerar, la piedra angular de toda la electrónica. Para que quede más claro, pongamos un ejemplo práctico. Digamos que tenemos una fuente de 12 voltios. Ese es nuestro empuje, y la conectamos a algo que tiene una resistencia de 6 ohmios. Bueno, la ley de Ohm nos dice, sin lugar a dudas, que la corriente que va a fluir por ahí será de exactamente 2 amperios. Así de predecible y útil es. Ok, ya tenemos la teoría, los conceptos, la ley. Ahora, ¿cómo se ve todo esto en el mundo real? ¿Qué piezas necesitamos para armar un circuito que de verdad funcione? Pues básicamente cualquier circuito necesita tres cosas. Primero, un generador. Pensemos en una batería o una pila. Esta es la que nos da el voltaje, el empuje. Segundo, un receptor o carga. Esto es lo que usa la energía, como un foco o un motor, y es lo que ofrece la resistencia. Y tercero, los conductores, o sea, los cables, que son el camino para que fluya la corriente. Ahí los tenemos, voltaje, resistencia y corriente, todos trabajando juntos. Pero, ojo, no basta con tener las piezas. La forma en que las conectamos lo cambia todo, de verdad. Y para eso existen dos maneras fundamentales de hacerlo, lo que llamamos circuitos en serie y circuitos en paralelo. Y la diferencia entre ambos es crucial. Miren, en un circuito en serie todo va uno detrás del otro.
en una sola fila. La corriente tiene un solo camino, así que es la misma para todos, pero el voltaje, el empuje, se reparte entre cada componente. Ahora, en paralelo, la cosa cambia. Hay varias ramas, varios caminos. Aquí el voltaje es el mismo para todos, pero la corriente se divide por cada camino. Los enchufes de una casa, por ejemplo, están en paralelo. ¿Por qué? Para que cada aparato reciba el mismo voltaje completo. Esto tiene una consecuencia súper práctica. ¿Recuerdan las luces de Navidad de antes? Estaban en serie. Si se quemaba un foquito, se apagaban todas, porque se rompía el único camino que tenía la corriente. En cambio, en un circuito en paralelo, cada componente es independiente. Si un aparato se daña o se desconecta, los demás ni se enteran, siguen funcionando porque cada uno tiene su propio camino. Y bueno, entender todo esto no es solo para pasar un examen de física, ¿eh? Es la base para diseñar sistemas eléctricos que sean seguros y eficientes. Estamos hablando desde el cableado de una casa hasta los aparatos electrónicos más sofisticados que se puedan imaginar. Y para cerrar, les dejo una idea final para pensar. Si esta ley tan simple, V es igual a IR, gobierna cómo funciona un foco, una simple bombilla, imaginen por un segundo la increíble y elegante sinfonía eléctrica que está pasando ahora mismo dentro del dispositivo en el que están viendo esto. Son millones de pequeños circuitos, todos, sin excepción, obedeciendo estas mismas reglas fundamentales. Fascinante, ¿verdad?